quiero ser presidente para ejecutar un cambio radical, extirpar todas aquellas cosas, factores que han arrinconado, arrodillado al Perú desde las izquierdas y desde los caviares, que lo único que han hecho es medrar del Estado, asaltar los botines, crear figuras inexistentes, y yo defenderé obviamente los valores republicanos, los valores tradicionales de Perú, obviamente también la familia. Le estamos dando la razón a nuestros electores, a nuestros jóvenes, que no nos creen, a los políticos, a los diplomáticos, a los representantes. Ya están las encuestas. Nos repudian, en muchos casos, para decirlo con claridad, porque no somos coherentes. Decimos una cosa adentro, en petit comité, o según la audiencia, y venimos acá y nos abstenemos o votamos en contra. ¿De qué votamos en contra? De que sean verificadas. Ni siquiera se le quitó al párrafo al cual usted le dedicó, señor presidente, casi 2 horas para persuadirnos, y no aceptamos una verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Se va a aumentar la presión en la calle? ¿Van a haber más muertos? ¿Se va a interpretar políticamente como una victoria del régimen? Y de esos muertos, los 17 que votamos, no somos responsables. De esas persecuciones, del aumento de esas encarcelaciones y deportados, no somos responsables. Que cada uno, en su conciencia, asuma sus responsabilidades. Buenas tardes. Mi padre siempre decía, el poder más grande que tiene un ministro es la renuncia motivada. ¿La presidenta Boluarte es alguien que se imponga a sus ministros? En este caso me parece que sí. ¿Y cuando tú eras canciller, se impuso en algún momento, intentó imponerse a ti? No. O sea, intentó, conversamos, a veces hubo alguna discrepancia, pero creo que la opinión pública pudo percibir que yo fui un canciller con un grado alto de autonomía, que además, dicho sea de paso, fue una de las condiciones en la propia conversación. Cuando fui convocado para ser canciller de la República, porque yo le dije a la señora presidente, dirige la política exterior y el canciller de la República la conduce, la coordina y la ejecuta. Yo tengo una trayectoria liberal, soy un demócrata y tomo decisiones. Ahora, no dejó de llamar la atención que ella decida hacer el cambio, o tú nos dirás, justo a pocas semanas de la PEC, de un foro tan importante como ese, que cambie el canciller, no es usual. ¿Qué pasó? No es usual, fue una suerte de, vamos a decir, separación de cuerpos por mutuo disenso. Creo que la opinión pública meditó que lo que yo había podido lograr en bien del Perú y por amor al país era importante, era valorado, y bueno, ahora estoy en una situación distinta como aspirante a la presidencia de la República. ¿No le gustó a la presidenta Boluarte el protagonismo que empezaste a tener? Bueno, eso es lo que dicen algunas personas. A mí nunca me lo dijo, pero en todo caso, en la conversación en la que me ofrece la Cancillería, me dijo, yo quiero un canciller activo, un canciller que vaya a los medios, un canciller que vaya por el mundo. Bueno, eso fue lo que hice. Obviamente, potenciar la policía, duplicar la capacidad de la policía, que se puede en 8 meses, 10 meses, construir cárceles. Obviamente, también cambiarle la protección al policía, a las Fuerzas Armadas, o sea, darles confianza para, obviamente, que no sean atacados sino respetados. ¿Y qué crees que Santibáñez se mantiene en el gabinete? Había que preguntarle a la presidenta. ¿Pero tú qué crees? ¿Tú has sido parte del gabinete? Bueno, yo creo que él tiene algunas respuestas en relación a algunas inquietudes que le plantea la Fiscalía. Ajá, estamos hablando del caso de COFE. Por ejemplo. Es una pieza, y bueno, en una entrevista con él hablábamos, ¿no? ¿Es una pieza clave para la permanencia de la presidenta? Yo no sé si es una pieza clave para la permanencia,
porque yo creo que lo importante en el Perú es procurar la estabilidad política, pero que sabe más de lo que ha hablado, sabe más, no me queda ninguna duda. Y justamente sobre ese tema, el hecho de que el Poder Judicial le haya dado 36 meses de prisión preventiva al hermano de la presidenta, ¿complica la situación presidencial o no? Yo creo que es una evidencia, no es la opinión de Javier González Olechea, es una evidencia, y frente a lo cual obviamente la gente se está preguntando si va a seguir la misma suerte que Cerrón. Y a ver, no solo eso, sino que el propio abogado de la presidenta Boluarte le recomiende al hermano, al señor Nicanor Boluarte, que no se entregue a la justicia. ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tendría otro tipo de abogados y escogería un letrado en el hipotético caso, porque jamás me van a ver en una situación ni siquiera lejana, en el caso de obtener la presidencia de la República, repito, para terminar con el ciclo de las prebendas, el ciclo de las repartijas y demás. ¿Y alguna vez increpaste cuando estabas en el gabinete a la presidenta el hecho de que, oye, ya pasa un año y no han capturado a Vladimir Cerrón? Yo no. Sobre eso yo no discrepé. Yo sí le recomendé varias veces, pero también habían otras personas que le hablaban, ¿no? Que saliera a los medios y que diera una explicación, veraz. Yo creo que siempre, mira, ayer tuvo la generosidad del presidente Uribe de dedicarme 1h20 casi a solas. Yo le pedí una audiencia y ahora lo escuchamos en CADE para conocer la experiencia colombiana de la lucha, la exitosa lucha contra el terrorismo, contra la inseguridad, y me dio una cantidad de explicaciones, de tips, de documentos que me va a hacer llegar, y al final de cuentas se resume a una sola cosa: voluntad política y visión de país. Y esa voluntad política yo la he expresado con toda claridad. La visión país la estamos reconstruyendo, regenerando en el PPC, que es un partido que además ha demostrado que no tiene chicharrones, que no tiene problemas con la justicia, de gente muy limpia, de gente trabajadora, y que además está recibiendo una enorme cantidad de personas que quieren ser parte del cambio radical que vamos a ejecutar. Pero ahora que eres candidato o precandidato a la presidencia, aspirante a candidato a la presidencia de la República. Aspirante a la presidencia de la República. Aspirante a la presidencia. Claro, porque la figura del precandidato legalmente no existe. Bueno, ya me imagino que queda descartada cualquier posibilidad de que pueda ser premier de este gobierno, ¿o no? Sí. Pero sí es verdad que te ofreció, que te buscó la presidenta Boluarte. Por interpósitas personas recibí varias llamadas y no quise dar más explicaciones a los medios de prensa, por respeto a quien me dio la oportunidad de servir al país con honor, por amor al Perú, y creo que con dignidad y determinación. Pero en ese momento que hubo, digamos, el tanteo, sí lo estabas pensando, ¿o no? No lo llegué a pensar mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te limitaba? El haber vivido algunas cosas que hubiera preferido no vivir. ¿Cómo qué? Quiero ser leal a la persona, leal en el buen sentido de la palabra, que me dio la oportunidad de servir con amor y dignidad, seriedad y firmeza al país. Claro, pero con esa respuesta me queda claro que había cosas que no te gustaban o que no se estaban haciendo bien desde el gobierno y desde el gabinete. Algunas cosas que no se estaban haciendo bien, hice algunas propuestas al Consejo de Ministros, la verdad que cayeron en saco roto, y entonces, claro, ahora las hago como propuestas de país para ejecutar el cambio radical. ¿Adrián Sen ya quedó, digamos, ya se desgastó? ¿Debería haber un cambio de gabinete, un cambio de premier? Yo pienso que todo el gabinete debería ser reevaluado por la Presidenta de la República. Hay algunos ministros que son valiosos, no quiero mencionar nombres, y que son realmente trabajadores. Pero el problema es la credibilidad, y esto está en todas las encuestas, cualquiera, de barrio, de esquina, una encuestadora conocida. Y claro, cuando ya tienen la credibilidad tan baja, es muy difícil reconstruirla. Pero ve, y tú has sido cercano o algo, has estado en el gabinete de la presidenta Boluarte, ella ve y entiende la realidad, porque a veces pareciera que hay una desconexión tremenda con ciertas declaraciones. Yo creo que sí la entiende, quizás no a profundidad. No es una persona
con una formación que tú puedas decir, bueno, se formó 15 años estudiando, no. Tiene reflejos, en algunos casos tardíos. Y para terminar, Javier, ¿crees que un foro como este, ya tiene su 62 edición, es importante, es clave? Es fundamental. No, primero, porque es la voz del empresariado. Sin empresa, sin emprendimiento, no puede existir ni siquiera un país. O sea, para sostener una familia necesitas ingresos, para tener ingresos necesitas hacer una empresa. Haciendo una empresa generas consumo. Es decir, es importante, y sobre todo el lema de esta CADE, que es un lema muy retador, porque por primera vez dicen, lo cual realmente hay que resaltar, que los empresarios tienen que ser parte de la solución. Y yo soy un convencido, yo he sido empresario, he tenido empresa, he pagado impuestos, he quebrado, me he ido mejor, en fin, la vida me ha bendecido y espero la bendición divina y el voto popular, obviamente, pero sí creo que esta CADE es un momento crucial de fin de ciclo. Esta CADE tiene que contribuir a generar esa necesidad, que el lector peruano entienda que hay que acabar con este ciclo generando un nuevo ciclo donde no esté la repartija, donde no esté el asalto al Estado, donde se pueda señalar con nombre propio cuando se puede hablar lo correcto y no lo políticamente correcto, como lo hice en la OEA denunciando los fraudes, la cobardía y demás. Cuando dije, por eso, que los jóvenes no nos representan, no nos creen, nos repudian. Bueno, hay que hablar con la verdad. Solo una corta. ¿Ese discurso de la OEA fue lo que te costó el puesto de canciller? No lo sé, sinceramente. Pero en todo caso, hay muchos peruanos que lo apreciaron. En las redes hay que revisarlo. No lo sé. Pero sí, yo le pregunté un día antes a la Presidenta de la República, ¿este es el escenario que nos vamos a encontrar? ¿Hay algo que usted quiere que yo diga? ¿O algo que usted que yo omita? Y no me contestó ni la primera ni la segunda respuesta. Y yo intervine de acuerdo a mis convicciones democráticas y irrenunciables, cosas que le dije desde el primer día a la señora Presidenta de la República. Señor ministro, por primera vez en esta organización hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo. Le hemos escuchado expresar de la forma que se ha expresado. Pero tengo que recordar a todos los aquí presentes en esta sala que este es un organismo, una organización multilateral que tiene Estados miembros que son todos iguales y tenemos que demostrar a todos los Estados miembros de esta organización, señores cancilleres, ministros, otros representantes, respeto. Y los países tienen el derecho a votar como deseen, incluyendo la abstención, si ese es el deseo de la delegación. Tienen un derecho también en votar en contra de una resolución, como tienen también el derecho de votar a favor de una resolución. Cada Estado miembro ha votado como ellos pensaban, siguiendo las circunstancias, en las circunstancias en las que nos encontramos en el día de hoy. Esta organización de los Estados americanos opera con estos estándares, no gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando. Y hemos escuchado todo esto en el día de hoy.